Lo que veremos a continuación es una explicación simple y breve sobre las leyes eléctricas que son aplicables para el análisis de circuito en alterna. Esta es una explicación simple, pero útil para poder entender los conceptos que están relacionados en el análisis de circuitos en alterna y nos vamos a enfocar en cinco parámetros principales. Primero, en la ley de Kirchhoff para corriente, la ley de Kirchhoff para tensiones, la ley de Ohm, las características principales de un circuito en serie y la característica principal de un circuito en paralelo. Para comenzar vamos a explicar lo que tenemos en pantalla. Lo que estamos viendo, lo que estoy marcando, es un circuito mixto, 100% resistivo. Tenemos secciones en serie, secciones en paralelo y todo alimentado por una fuente de tensión alterna. Bien, lo que está en rojo, los cuadros que ustedes ven en rojo, son instrumentos de medición. Estos que están con BR1 a BR6 son instrumentos para medir tensión, RMS. Y los cuadrados que están con I, desde I total, I tot hasta I6, son los instrumentos dedicados para medir corriente, también RMS. Aparte de esto, estamos acá midiendo las tensiones y las corrientes, pero a través de un osciloscopio. Vamos a ver las gráficas también de las formas de ondas que están presentes en cada una de las resistencias, incluyendo la tensión en la fuente. Lo mismo para las corrientes. 6 corrientes vamos a medir y 7 tensiones también vamos a medir con osciloscopio. Por otro lado, vamos a tener los valores RMS, las 7 tensiones vistas acá en formas de onda, las vamos a visualizar acá como valor, como número en términos RMS, y lo mismo para las corrientes. Las 6 corrientes que veremos acá, las veremos con números acá en valores RMS. Lo que ustedes ven acá es un instrumento flotante con el que vamos a ir comparando las mediciones de cada punto con lo que vamos a eh, obtener acá. Bien, dicho esto, vamos a repasar los componentes y el circuito que tenemos. Tenemos una fuente de alimentación alterna que está alimentando un circuito mixto compuesto por 6 resistencias. Los valores de estas resistencias están dados de acuerdo a lo que está acá. Por ejemplo, R1 vale 3 ohm, R2 tiene 6 ohm, R3 4 ohm, R4 6 ohm, R5 3 ohm y R6 2 ohm. Bien, la tensión de este circuito está dada con una amplitud máxima de 311,127 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Bien, entonces, ya que tenemos claro de qué lo que estamos viendo, vamos a comenzar a simular. Primero, le vamos a destacar la ley de corrientes de la ley de Kirchhoff para corrientes, que en términos simples y súper resumidos dice que en un nodo las corrientes no se acumulan, sino que la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Bien, entonces vamos a identificar los nodos de este circuito. Aquí tenemos un nodo, ahí, acá tenemos otro nodo, y son los únicos nodos que tenemos, ¿sí? Entonces, analicemos ese nodo que está ahí. Vemos que por aquí, por esa rama, va la corriente total, y en ese nodo, esa corriente total se distribuye en la corriente que va hacia la resistencia número 2, denominada IR2, y la corriente que va hacia la resistencia número 3, denominada IR3. Entonces, de acuerdo a lo que dice Kirchhoff, IR2 más IR3 debe ser igual a la corriente total. Lo mismo ocurre en este nodo de acá. Vamos a eliminar esta línea para que se entienda bien. Tenemos que por acá circula la corriente IR3 y llega a ese nodo, que es donde se dividen las corrientes, y pasa por un lado a a circular por la resistencia número 4 a través de IR4, y por otro lado se va hacia R5 con la corriente denominada IR5. Entonces, la corriente IR4 más la corriente IR5 debe ser igual a la corriente IR3.
¿sí? Eso es lo primero que vamos a comprobar, que las corrientes en este nodo y en ese nodo sean exactamente iguales. Bien, voy a reconectar este punto para la medición de tensión. Y dicho esto, comenzamos a simular. Entonces vemos acá los valores RMS. Nos vamos a enfocar en los valores RMS y en las corrientes. Las corrientes están acá desde la corriente de la fuente, que es la que pasa por acá, la corriente total, hasta la corriente en la resistencia número 6, la corriente que pasa por acá. Entonces, si vamos por orden, la corriente total, la corriente número 2, la corriente número 3, la corriente número 4, la corriente número 5 y la corriente que pasa por la resistencia número 6. Vamos a enfocarnos acá en la corriente total, la corriente de la resistencia número 2 y la corriente de la resistencia número 3, es decir, los tres primeros valores. ¿Bien? De acuerdo a lo que dice Kirchhoff, en ese nodo, la corriente total debe ser igual a la corriente número 2 más la corriente número 3. Bien, entonces tenemos que la corriente total son 35,65 amperes. Bien, la corriente que circula por la resistencia número 2 son 18,84 amperes y la corriente que circula por la resistencia número 3 son 16,81 amperes. Entonces, Kirchhoff nos dice que esa corriente más esa corriente que estoy marcando, más esa corriente deben ser igual a esa. Esto quiere decir que esta corriente, la corriente número 2, más esa corriente, la corriente número 3, debe ser igual a la corriente total, a la corriente que circula por la resistencia número 1. Entonces, si nosotros sumamos 18,84 más 16,81, 18,84 más 16,81, veremos que nos da 35,65 amperes y es la misma corriente que circula por la resistencia número 1, que para nuestro caso es la corriente total. Entonces vemos que acá se cumple la ley de Kirchhoff para corriente, que dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo debe ser igual las corrientes que entran a las corrientes que salen. Es decir, la corriente en este caso total debe ser igual a IR2 más IR3. Veamos el otro caso. Acá vemos que en ese nodo vemos que va IR3 y se divide en IR4 y luego en IR5. Otra vez Kirchhoff nos dice que en ese nodo no se acumula la corriente, sino que, otra vez vamos a eliminar eso para que se entienda y se vea bien, que en ese nodo no se acumula la corriente, sino que la sumatoria de las corrientes en ese nodo debe ser igual a 0. Es decir, las corrientes que entran deben ser igual a las corrientes que salen. Entonces comprobemos. Vemos que esto es la corriente I total, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5. Entonces, Kirchhoff nos dice que la corriente 3, 18,81, debe ser igual a la corriente 4 más la corriente 5. Veamos. Entonces tenemos la corriente 4, que es 7,639, más la corriente 5, que es 9,167, debe ser igual sí o sí a 16,806, que es muy parecida a la corriente que tenemos nosotros, salvo por los decimales. Pero 16,81 es muy parecido a 16,806. ¿Sí? Bueno, acá estamos usando 3 decimales y acá estamos usando solo 2 decimales, así que es exactamente lo mismo. Y se cumple lo que Kirchhoff dice en términos de las corrientes, que en un nodo las corrientes no se acumulan, sino que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo
debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de dicho nodo. Eso es por el lado de las corrientes. Ahora vamos a ver el lado de las tensiones. Por las tensiones, en términos de tensiones, Kirchhoff nos dice de manera otra vez súper simple que en una trayectoria cerrada la suma de las tensiones debe ser igual a cero. Entonces lo que debemos ubicar primero son las trayectorias cerradas. Y aquí tenemos tres. Una trayectoria cerrada, otra trayectoria cerrada y otra trayectoria cerrada. Eso quiere decir que las tensiones en esta trayectoria cerrada deben sumar 0, las tensiones en esta trayectoria cerrada deben sumar 0 y las tensiones en esta trayectoria cerrada deben sumar 0. ¿Sí? Vamos a establecer una pequeña regla que dice que el punto por donde entra la corriente lo vamos a considerar como el signo positivo. ¿Ya? Pero acá en la fuente vemos que la corriente sale por el positivo. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las corrientes que entran. Perdón, la sumatoria de las tensiones.